Voy a hacerte una pregunta y quiero que realmente la pienses. ¿Cuál es la diferencia entre un videojuego y una película? Seguro creerás que no solo es una, sino muchas. Claro, depende cómo analicemos esta duda. Cualquier persona te dirá que son dos cosas totalmente distintas. Y sí, en cierto grado, por algo ambas industrias son tan grandes en el entretenimiento. Yo puedo mencionar una diferencia. En un videojuego, el individuo frente a la pantalla está en control de lo que sucede. En el cine, eres meramente un espectador. Fuera de eso, por el momento no se me ocurre alguna otra distinción entre dichos medios. Y aún así, esta diferencia de la que hablo está cada vez más en debate, pues las historias dentro de algunos juegos ya son tan envolventes y cinemáticas que cuestionan esa línea. Y si crees que aún sigues en control de lo que sucede dentro de un videojuego, déjame decirte que los genios detrás de su creación predicen con bastante exactitud lo que vas a decidir dentro de tu libre albedrío en ese mundo digital. Asimismo, las películas se han elevado lentamente a un campo de percepción similar al arte, en donde cada sujeto tiene una interpretación y experiencia distinta al cinéfilo sentado a un lado dentro de la misma proyección. Entonces, ¿cuál es realmente la diferencia entre un videojuego y una película? ¿En verdad existe? Bueno, pues claro que sí, y muchas. Pero ahora quiero enfocarme en las similitudes, algo que seguramente nos será más fácil de hablar. Ambos son, originalmente, industrias del entretenimiento, que gracias a su popularidad y apreciación, ahora cuestionan un merecido lugar en el campo artístico. Ambos son métodos para contar historias, que evolucionan la manera de narrar a través de una constante mejora en su tecnología. Y ambos invitan al consumidor a involucrarse en su mundo más allá de ser un participante pasivo. Y es gracias a estas similitudes que hemos presenciado la convergencia entre las dos. Películas con un amplio universo a las que se les desarrolla un juego para expandir el mundo construido. Y videojuegos que debido a su enorme éxito son adaptados a producciones cinematográficas. Desafortunadamente, aunque hemos tenido muchas de estas transformaciones, pocas han logrado resaltar y la mayoría han sido una completa decepción. Pero, ¿por qué? Five Nights at Freddy's es el más reciente ejemplo de un videojuego llevado a la pantalla grande. Se trata de una buena adaptación u otro fracaso del mundo de los juegos en el cine. El universo del aclamado juego de terror va más allá de una simple historia, pues no solo tenemos una entrega, sino 9 más 4 derivados. Aparte de contar con obras literarias como guías, novelas gráficas y libros. Estamos ante un éxito de tal nivel que se considera una franquicia, por lo que no es sorpresa de nadie que tanto para la empresa de los juegos como la del cine aprovecharan esta oportunidad para realizar una película. Pues tengamos siempre en mente que en el fondo, todo es negocio. Y esto es quizás el factor que daña esta adaptación. La cinta está bien lograda a nivel técnico, aunque sufre en ciertos momentos en el apartado de efectos especiales. No me considero un fanático de esta saga, pero no soy un completo desconocido a su historia. Gracias Wendigoon por educarme en el tema. Pues Five Nights at Freddy's es una franquicia a nivel narrativo tan compleja que a la fecha no hay una conclusión en la comunidad de su historia. Es decir, no se sabe realmente si algunos hechos suceden en cierto tiempo dentro de su línea temporal. Sin embargo, existe un consenso general con respecto a ciertos factores alrededor de su mundo. Y aquí es donde la cinta juega a la segura, adaptando estos elementos, pero sin buscar el ir más allá. Y lo entiendo, si no está roto, no lo arregles. Si el videojuego es un éxito, ¿por qué cambiar cosas al hacer una película? Bueno, pues la consecuencia es que la producción termina siendo meramente un fanservice. Entonces encontramos una comunidad de espectadores dividida. Aquellos que son fanáticos de la franquicia y los que son consumidores de cine. Para los que se consideran parte de su comunidad, supondré, les ha encantado esta película, pues hay fundamentos que se respetan bastante y se demuestra que los creadores detrás de la cinta realmente están familiarizados con el juego, como por ejemplo utilizar la canción realizada por The Living Tombstone en los créditos. Pero con respecto a los que son ajenos a este universo, su introducción a este es la película, lo cual, desde una perspectiva de negocio,
sería la razón para crearle una cinta en primer lugar, y deja mucho que desear. Ahora, si te consideras fanático de Five Nights at Freddy's, te tengo una pregunta. ¿Crees que la película estuvo a la altura del videojuego? Y si eres alguien completamente ajeno a la franquicia, pero tuviste oportunidad de ver esta producción en cines, ¿crees que fue una buena película de terror? Porque déjenme decirles algo, la saga de los juegos de Five Nights at Freddy's, de donde nació todo, son excelentes, son realmente terroríficos. Fueron un parteaguas en el género indie de terror digital y en la propia construcción de historias ocultas para ser descifradas, algo que no está presente en la cinta. Que se trate de un buen videojuego no significa que funcionará en la pantalla grande, por más fiel que quieras tratar de ser en su adaptación. Si el juego no está roto, no necesita ser arreglado, de acuerdo, pero si lo estás transformando a una producción cinematográfica, eso inevitablemente necesita cambios. Entonces sí hay una diferencia abismal entre videojuegos y películas. Y aunque son bastantes y muy fuertes las similitudes, el simple factor de contar una historia en distinto formato es suficiente para reconocerlo. No es lo mismo leer en poesía una canción que escucharla compuesta, no funciona por igual. Esto no quiere decir que Five Nights at Freddy's no sea digna de ser adaptada al séptimo arte. Claro que puede, y tiene las bases para hacerlo. Pero repito, que el juego sea un éxito no te hace la tarea de hacer una buena película. Y a mi parecer, esta adaptación, con tal de ser lo más fiel posible a su producto original, olvida el factor de ser una producción cinematográfica, en donde en vez de aprovechar los elementos del cine, se desperdician. Parece como si le jugaran en su contra, a tal grado que parecen ser olvidados. Es raro, pero no se siente como una proyección para la pantalla grande, sino como una larga cinemática dentro de un juego. Five Nights at Freddy's es una película que sufre ante su predecesor, la gran franquicia que se origina en la industria de los videojuegos, y que por buscar generar más dinero de esta, realizan un pobre intento de hacer el salto al cine, donde cumple con lo mínimo para satisfacer a los que ya son fanáticos, pero sin lograr atraer nuevos miembros a su comunidad. In the 80s, kids went missing. The police searched Freddy's